Hola, previamente habíamos estado hablando acerca de los indígenas de América del Norte. Ahora vamos a hablar acerca de los indígenas mesoamericanos primero, de los olmecas a los toltecas. Se conocen tres grandes pueblos que compartieron con los mayas una economía basada en el cultivo de maíz, la arquitectura, el calendario y la religión, el de Teotihuacán, el de los zapotecas y posteriormente mixtecas de Oaxaca y Guerrero y el de los olmecas en Veracruz y Tabasco. En San Lorenzo, Veracruz, se encontraron cabezas de piedra colosales de hasta 3 metros de altura, símbolo de la civilización olmeca. En Monte Albán, capital zapoteca, se hallaron majestuosas urnas funerarias dedicadas al dios del maíz. Los olmecas. Sobre la costa del Golfo de México, la cultura olmeca se extendió entre 1300 y 600 años antes de Cristo. Utilizaban como elementos decorativos las plumas y el jade, y desarrollaron una arte monumental, centros ceremoniales donde adoraban al dios jaguar, y las cabezas monumentales en piedra de hasta 15 toneladas de peso con nariz chata y labios gruesos, como las halladas en La Venta y en Zapotes. Los zapotecas y los mixtecas. Al sur de México se desarrolló la cultura zapoteca, 500 a.C. Se caracterizó por sus urnas funerarias en cerámica y conocieron el calendario. En el valle de Oaxaca se alzan hoy las ruinas de Monte Albán, la capital zapoteca, y de la ciudad sepulcro de Mitla. La cultura mixteca se caracterizó por la construcción de edificios decorados con relieves geométricos. Los mixtecos practicaron la metalurgia, conocieron la escritura y la literatura. Confeccionaron joyas de oro, plata, cristal y turquesa. Su calendario era similar al de los aztecas. Monte Albán. Los años del florecimiento de Monte Albán, capital zapoteca, ubicada en el valle de Oaxaca, cubren del 500 a.C. al 800 después de Cristo. Con una singular estructura urbana en terrazas, alcanzó una superficie de 6,5 kilómetros cuadrados, una zona de abastecimiento de 40 kilómetros cuadrados y llegó a contar con unas 2.300 terrazas habitacionales y una población de 30.000 individuos. Su construcción más destacada es el Templo de los Dos Andes, el período fundacional de la ciudad. La cultura de Teotihuacán y los toltecas. Poco antes de la era cristiana, en el Valle de México se desarrolló la cultura de Teotihuacán, ciudad que fue llamada también la ciudad de los dioses, la cual llegó a contar con 1.500 habitantes y cuyas ruinas cubren cerca de 20 kilómetros cuadrados. Construyeron grandes pirámides truncadas, como la Gran Pirámide del Sol. También hicieron esculturas monumentales, máscaras funerarias y trabajos delicados en jade y alabastro. Hacia el siglo IX de la era cristiana se produjo el abandono de la ciudad. La cultura tolteca tuvo su centro urbano en la ciudad de Tula, con un estilo arquitectónico similar al de Teotihuacán. Construyeron pirámides escalonadas y figuras de piedra gigantes. Cuando hacia el siglo XII entraron en decadencia, algunos sacerdotes y guerreros emigraron a Yucatán, donde incorporaron el estilo característico de Tula al de los mayas en Chichén Itzá. Totonacas. Entre los siglos V y XII después de Cristo, prosperó en las cercanías del Golfo de México la cultura totonaca.
Fueron constructores de pirámides y centros ceremoniales y esculpieron estatuillas de expresión risueña. Chacmul, escultura tolteca en cuyo centro se colocaban ofrendas sacrificiales. Decoración con grecas talladas en piedra en el edificio de las columnas de Mitla, que era residencia de jefes religiosos y militares zapotecos y mixtecos. En estos últimos ocupaban los altos cargos más grandes.